El metro que abordas cada mañana, ese monstruo de metal que rechina y se queja mientras te lleva a tu destino. Llegas a tiempo, el viaje es silencioso, el arribo es seguro. Ahora, imagina que abres los ojos. Esa no es tu realidad. ¿Qué pasaría si esa confianza ciega, ese acto de fe diario, se rompiera en 1000 pedazos? ¿Qué pasaría si el tren no se detuviera donde debe? Si una vez en marcha, nadie supiera cuándo va a parar. ¿Qué pasaría si el humo y las llamas brotaran de las entrañas del vagón y la única respuesta que recibieras fuera un silencio cómplice, una mentira piadosa? Te dirían, estamos realizando ajustes. Fue una situación imprevista. Por favor, espere un poco más. ¿A ese sistema, a ese ataúd sobre ruedas, le confiarías tu vida el día de mañana? Hay una noticia que está sacudiendo al mundo entero, una decisión que ha dejado a las grandes potencias con la boca abierta. México, nuestro México, un país de gente trabajadora y luchadora, acaba de tomar una decisión histórica, invertirá una cifra astronómica, cientos de miles de millones de pesos, en la legendaria tecnología del Shinkansen japonés. Cientos de miles de millones de pesos. Una cantidad capaz de redefinir el futuro de la educación o la salud de una nación entera. Y lo más impactante no es el monto, sino la elección. No escogimos la tecnología de nuestros vecinos, los gringos. No optamos por las soluciones de las potencias europeas. No, fuimos a buscarla al otro lado del planeta, en Japón. ¿Por qué ir tan lejos? ¿Por qué pagar una suma que parece una locura? La respuesta, queridos amigos, está enterrada en una pesadilla que esta nación no quiere, no puede, volver a recordar. Trenes que no frenan, vagones que se incendian, una confianza que se hizo escombros. Ese fracaso no solo provocó la ira del pueblo, nos robó algo más valioso, la esperanza. Nos implantó una fría y amarga resignación. Por eso, esta elección no es una inversión para ser más convenientes. No es un plan para llegar más rápido al trabajo. Esta es una decisión para no repetir jamás el mismo error. Es un juramento, pagado con el dinero del pueblo, para nunca más tener que escuchar una excusa frente a una tragedia. ¿Por qué el Shinkansen de Japón? ¿Por qué no funcionaría ninguna otra opción? ¿Cuál es el verdadero significado de esta cifra monumental? Cuando termines de escuchar esta historia, comprenderás el valor incalculable que tiene la normalidad, el privilegio de que no ocurra absolutamente nada. Antes de revelarte los secretos de esta decisión que está cambiando la historia, ayúdame a que nuestra voz llegue a cada rincón del país. Dale un pulso de vida a este video con tu like y suscríbete para que juntos sigamos desenmascarando la verdad. Tu apoyo es el combustible que nos mantiene en marcha. Y quédate, porque lo que estás a punto de descubrir te dejará sin aliento. Además, en la descripción te dejo enlaces a otros videos que sé que te interesarán. No te los pierdas. La noticia estalló y, en un instante, cambió el aire denso y pesado de nuestra nación. México adoptará la tecnología del Shinkansen japonés. La inversión, cientos de miles de millones de pesos. Normalmente, una noticia sobre trenes es un tema para entusiastas, para un nicho. Pero esta vez fue diferente. Fue una explosión. Porque en este país, el metro no es un pasatiempo. Es la vena yugular de la supervivencia diaria. México es famoso por ser un país de gente increíblemente trabajadora, de chambeadores que se levantan antes que el sol. Un pueblo que, a pesar de todo, sonríe y sigue adelante. Pero esa resiliencia no cae del cielo. Se paga caro. Se paga con impuestos altísimos, con el sudor de jornadas interminables, bajo la promesa de que el Estado, a cambio, nos dará seguridad y servicios dignos. Esa es la teoría. Por eso, esa cifra, cientos de miles de millones de pesos, no era solo dinero. Era un océano de nuestros impuestos, el fruto del trabajo de millones de mexicanos. Y usar ese océano para un solo proyecto de transporte era ya una decisión de un peso monumental. Pero a esa sorpresa se le sumó otra, aún mayor, la tecnología sería japonesa. Para México, Japón es un mundo aparte. Aquí, en nuestro propio continente, o cruzando el Atlántico,
hay opciones de sobra. La tecnología europea, los trenes alemanes, los sistemas de los gringos. No es que no hubiera alternativas. Y sin embargo, se eligió a Japón. Un país con otra cultura, otras normas, otra filosofía de vida. En ese preciso momento, la misma pregunta explotó en la mente de millones: ¿de verdad es necesario gastar tanto? O, viéndolo desde el otro lado, tan grave, tan podrido está nuestro sistema actual que se necesita una medida tan desesperada. Y sobre todo, ¿qué tiene el Shinkansen japonés para que se le tenga una fe casi religiosa? En los foros de internet, en los cafés, en las sobremesas, el debate ardió. Había aplausos. Claro, por fin. La neta, es lo que merecemos. La seguridad y la precisión de Japón son legendarias. Ya era hora. Pero las voces en contra, por supuesto, también gritaron: es un robo. Un despilfarro. Con ese dinero se arreglan todos los baches del país. ¿Y si ni siquiera alcanza? Están insultando a nuestros propios ingenieros. Lo fascinante de esta historia es que no se trata de una simple comparación de trenes. La decisión de México está soldada a fuego con los fracasos del pasado. Con una imagen que el pueblo no quiere volver a ver, una vergüenza que no queremos volver a sentir, una rabia que nos negamos a repetir. Porque este país, nuestro país, ya la regó en grande una vez. Y por esa tranza, por esa corrupción, quedó en el aire una idea tóxica: si confías en el sistema, te va a tocar sufrir. Por eso, para muchos, estos cientos de miles de millones no son el precio de un sueño. Son el pago de un rescate. El dinero para terminar, de una vez por todas, con el terror. Al escuchar esto, quizás pienses: ¿tan mal estaba el metro? ¿Qué fue lo que enfureció tanto al pueblo? ¿Por qué el Shinkansen japonés parece la llegada de un salvador? Para entenderlo, primero hay que ver qué lugar ocupa el metro en la vida, en el alma de millones de mexicanos. En el siguiente capítulo, entraremos en la cruda realidad que nuestra nación, a pesar de su alegría, ya no podía ignorar. Para la gente de la Ciudad de México y su zona metropolitana, el metro no es un transporte especial. Es una extensión de su cuerpo. Es el camino al trabajo, a la escuela, al mercado, a la vida. Por eso, cuando el metro se detiene, no es que simplemente no puedas moverte. Es que tu vida entera se paraliza. Plantarse en el andén por la mañana y mirar la pantalla. Retraso. Sin motivo. Sin explicación. Esta escena se ha repetido durante años, como una pesadilla recurrente. Al principio, todos aguantábamos. Bueno, ni modo. Hoy no se pudo. Quizás fue la lluvia. Las máquinas también fallan. Pero cuando la falla se convierte en la norma, el aire cambia. El retraso ya no te sorprende. El enojo se cansa. Y finalmente, dejas de esperar nada. El día que el metro llega a tiempo, se convierte en un milagro. ¡Qué suerte tuvimos hoy!, nos decimos unos a otros. Lo que debería ser lo normal, lo mínimo indispensable, se había convertido en un golpe de fortuna. México es un país donde los impuestos se sienten. Todos lo sabemos. Y si el pueblo ha aguantado, es porque existía un pacto de confianza implícito: tú pagas, y a cambio recibes servicios públicos que funcionan. Hospitales que curan, escuelas que enseñan, un gobierno que responde. Pero el metro se había salido de ese pacto. Cuando había un retraso, no había explicaciones claras. Cuando había una avería, el mismo error se repetía una y otra vez. Nadie parecía ser el responsable. No veías a nadie dando la cara para arreglarlo de raíz. La frustración del pueblo no explotó de un día para otro. Fue una acumulación silenciosa, una gotera de pequeñas irritaciones diarias. Llegar tarde al trabajo. No alcanzar a recoger a tus hijos de la escuela. Perder una cita médica importante. Pero lo más grave, lo más profundo, fue el enfriamiento de nuestros sentimientos hacia el metro. La confianza se convirtió en resignación. Pues ya que seguro se va a tardar.
A ver si no se descompone otra vez. Total, nunca va a cambiar. Para un país de gente tan apasionada, esta era una señal de peligro. Porque lo que sostiene a una sociedad no son las leyes ni los edificios, es la confianza. Y cuando esa confianza se rompe, incluso en una sola área, la gente empieza a tomar distancia en silencio. El metro es la arteria principal de la capital. Cuando esa arteria se bloquea, se detiene y pierde la confianza del pueblo, el aire de toda la ciudad, de todo el país, empieza a enrarecerse. El problema del metro en México no era simplemente el desgaste de la infraestructura. Era la crónica de cómo se abrían pequeñas grietas en la relación entre el Estado y su gente. Para cambiar esta situación, no bastaba con una reparación superficial, con una mano de pintura. Era necesario reconstruir la confianza desde los cimientos. Y para eso, había que mirar de frente al fracaso más doloroso, a la memoria más vergonzosa del transporte en México. Una herida que, años después, determinaría el nuevo rumbo de la nación. Si miras un mapa del Valle de México, entiendes la bestial complejidad de esta mancha urbana. Una metrópoli de más de 20 millones de almas, un monstruo de concreto y asfalto. Para conectar esta inmensidad, para darle vida, el automóvil no es suficiente. El país no funciona sin un sistema masivo, y el metro debía ser esa columna vertebral. Un sistema que uniera de forma estable y segura a millones de personas. Especialmente en el corazón de la Ciudad de México, el metro era el esqueleto de la vida diaria. Si los trenes de la mañana se detenían, la ciudad entera se paralizaba. Si las líneas principales fallaban, los planes de millones de personas se hacían polvo. Sin embargo, esa red vital no había podido seguirle el ritmo al tiempo. Las instalaciones eran viejas, las actualizaciones siempre se posponían, y la norma eran las reparaciones improvisadas, los parches. Era como una tubería vieja y oxidada, arreglabas una fuga aquí y reventaba otra allá. Mientras tanto, en otras grandes ciudades del mundo, la modernización avanzaba a pasos agigantados. Nuevos trenes, nuevos sistemas de control, puntualidad casi perfecta. Comparado con eso, el metro de la Ciudad de México se estaba quedando atrás de una forma vergonzosa. No era rápido, los retrasos eran el pan de cada día, y las averías no disminuían. El pueblo se daba cuenta. Sabíamos que, si seguíamos así, tarde o temprano ocurriría una gran tragedia. Pero modernizar el metro costaba una fortuna. Y construir nuevas líneas en una ciudad que se hunde presentaba desafíos técnicos enormes. Así que la decisión se fue pateando hacia adelante. Arreglar un poquito por aquí, aguantar un poquito más por allá. No hacer nada grande hasta que fuera absolutamente inevitable. El resultado fue que el metro pasó de ser una solución a ser una fuente de ansiedad. ¿Funcionará bien hoy? ¿No se irá a quedar parado en el túnel? ¿Podré volver a casa sano y salvo? La seguridad, la tranquilidad que el transporte público debe ofrecer, se había convertido en una pregunta, en una duda diaria. Y esa duda estaba a punto de convertirse en un terror real. Un sistema que se mueve cuando no debe, y que no se detiene cuando es su obligación. En la historia del transporte mexicano, se acercaba una decisión que marcaría a toda una nación, una elección de la que todos nos arrepentiríamos. A principios de la década de los 2000, los responsables del transporte en México creyeron que por fin veían la luz al final de un túnel muy oscuro. La solución mágica, comprar nuevos trenes, de diseño moderno, para renovar de un solo golpe una red plagada de retrasos y averías. El as bajo la manga, la carta ganadora, fueron unos trenes de fabricación extranjera, ya fueran de China o de Europa. Las presentaciones en ese entonces estaban llenas de palabras dulces y seductoras. Tecnología de punta. Operación de alta eficiencia. Comodidad para el usuario. Un diseño pensado para el futuro. Con esto, el metro de la Ciudad de México renacerá. Muchísima gente lo creyó. Los políticos, los directivos y, sobre todo, el pueblo, depositamos nuestra esperanza en ese plan. Sin embargo, la primera señal de que algo andaba muy mal fue que los trenes simplemente no llegaban. El contrato se firmó, la foto se tomó, pero los años pasaban.
Y el tiempo de espera no fue solo un retraso, fue una lenta transformación. La esperanza se convirtió en ansiedad, y la ansiedad en una profunda sospecha. Cuando los primeros trenes finalmente llegaron, los ingenieros mexicanos, los técnicos que trabajan en las entrañas del sistema, se quedaron sin palabras. Nada funcionaba como decía el manual. Las especificaciones no coincidían con lo que se había prometido. Y los peores problemas estaban ocultos, en las partes que el usuario no puede ver. Cuando comenzaron las pruebas, la terrible verdad salió a la luz. Los frenos no eran estables. El control electrónico fallaba constantemente. Los trenes se detenían de golpe sin ninguna razón aparente. Antes de ser una solución moderna, ni siquiera calificaban como un tren funcional. Los técnicos de campo empezaron a sentirlo en el estómago, esto era un desastre. Pero ya era demasiado tarde para detener el plan. Ya se habían invertido cantidades obscenas de dinero público. Para dar marcha atrás, había que admitir una tranza monumental. Al pueblo, por supuesto, no se le contaron los detalles. La versión oficial era: estamos en un periodo de ajuste. Las pruebas continúan. Pronto entrarán en operación. Pero por dentro, la crisis crecía. ¿De verdad vamos a poner a la gente en estos trenes? ¿Podemos garantizar su seguridad? ¿Quién será responsable si algo sale mal? La esperanza se fue convirtiendo en un pesado silencio. Y ese silencio, con el tiempo, se transformaría en terror y en furia. Esos trenes se convirtieron en el símbolo de cómo una promesa de futuro se puede convertir en la peor de las pesadillas. Los problemas de esos trenes, lejos de solucionarse, se agravaron con el tiempo. Los fallos detectados en las pruebas no eran cosas que se arreglaran con un simple ajuste. El diseño de raíz era inestable, era defectuoso. Lo más aterrador eran los frenos. La desaceleración era errática. La distancia para detenerse era mucho mayor de lo esperado. En ciertas condiciones, el tren simplemente no se detenía donde debía. Para un sistema de transporte masivo, esto no es un problema, es una sentencia de muerte. Un tren que no corre rápido es un inconveniente. Un tren que no puede frenar es un arma mortal. Los conductores vivían en una tensión constante. Tenían que empezar a frenar mucho antes de llegar a la estación, con todo el cuerpo en alerta. Y aún así, no se sentían seguros. Para colmo, los fallos en el sistema de control electrónico eran una pesadilla. En pleno viaje, aparecían errores en la pantalla y el tren se detenía de emergencia, sin que nadie supiera por qué. O al revés, en momentos críticos, la respuesta era lenta. Las decisiones de la máquina traicionaban las acciones del conductor. Y entonces, ocurrió lo peor. Empezó a salir fuego de la parte de los motores. El humo llenó los túneles, parte de los vagones quedaron envueltos en llamas. Estábamos hablando de una supuesta modernización, y terminamos hablando de bomberos y extintores. Esta situación anómala ya no se pudo ocultar. Los periódicos y noticieros comenzaron a reportar los problemas a diario. Videos de los incendios, imágenes de los trenes detenidos, los rostros de angustia de los pasajeros. La ira del pueblo estalló. ¿Por qué compraron estos trenes? ¿Por qué no detuvieron el proyecto cuando sabían que había problemas? ¿Quién va a pagar por esto? En el Congreso, el debate fue feroz. Se cuestionó todo, la decisión de los directivos, la responsabilidad de los políticos, el uso de nuestros impuestos. Al final, varios altos mandos tuvieron que renunciar y el gobierno tuvo que asumir pérdidas millonarias. Pero el problema no terminó ahí. Los trenes inservibles seguían en los talleres. ¿Se podían arreglar? ¿Y si se arreglaban, serían seguros? ¿O había que tirarlos a la basura? Ninguna opción calmaba la furia del pueblo. Esos trenes se convirtieron en una máquina de generar problemas en lugar de soluciones. Este fracaso no fue un simple error técnico. Fue el resultado de decisiones tomadas para ahorrar donde no se debía, de hacerse de la vista gorda ante algo que claramente no funcionaba. La suma de esas pequeñas traiciones dio a luz a una vergüenza y una desconfianza a nivel nacional. Y de esa experiencia,
México aprendió una lección a sangre y fuego. Cuando se trata del transporte público, cualquier atajo, cualquier compromiso con la calidad, se paga después multiplicado por 1000. Y la próxima vez que tuviéramos que elegir, no podíamos, bajo ninguna circunstancia, volver a cometer el mismo error. Esta convicción, nacida del desastre, fue la que eventualmente nos haría voltear la mirada hacia el Shinkansen de Japón. Después de vivir la pesadilla de esos trenes fallidos, el ambiente entre los responsables del transporte en México cambió radicalmente. Más que un deseo de ahora sí tener éxito, lo que dominaba era un pánico pesado, una certeza absoluta de que estaba prohibido volver a fallar. Hasta ese momento, la compra de trenes en México había sido una cadena de concesiones y arreglos. No es perfecto, pero funciona. Bueno, un retraso de vez en cuando es normal. En otros países pasa lo mismo. Esa forma de pensar, esa cultura de la ahorita lo arreglamos, se hizo añicos contra la realidad. El problema no era si el tren se movía o no. Era si era seguro. Si era confiable. Y si no traicionaría la confianza de la gente. A partir de esa catástrofe, la selección de nuevos trenes dejó de ser una simple cuestión de números y presupuestos. Ahora todo se ponía bajo la lupa, la voz de los ingenieros de campo, los reportes de accidentes pasados, el historial de operación a largo plazo, la velocidad de respuesta ante una avería. La pregunta ya no era si era barato o caro. La pregunta era, ¿qué pasa cuando se rompe? Cuando hay un problema, ¿quién asume la responsabilidad? En la lista de candidatos, por supuesto, estaban los grandes fabricantes europeos y norteamericanos. Todos con historiales impresionantes y tecnología de punta. Pero a medida que avanzaba la investigación, un punto en común empezó a emerger, una filosofía que nos resultaba dolorosamente familiar. Su forma de ver los retrasos y las fallas. Un pequeño retraso es aceptable. Los problemas operativos son estadísticamente inevitables. Cuando algo ocurre, se soluciona en el momento. En teoría, suena lógico. Pero para un México que venía de una experiencia traumática, esa mentalidad ya era inaceptable. Lo que buscábamos no era una buena explicación para cuando las cosas salieran mal. Buscábamos un sistema diseñado para que las cosas, simplemente, no salieran mal. Y fue entonces cuando la mirada se dirigió a Japón. Al principio, se dice que había escepticismo. Están muy lejos, su cultura es diferente, sus estándares son otros. Pero conforme leían los informes, una sensación extraña comenzó a crecer. ¿Por qué este país odia tanto los retrasos? ¿Por qué es casi imposible encontrar reportes de accidentes graves? El Shinkansen japonés no presumía de su velocidad, sino de su exactitud. No se trataba solo de en cuántos minutos llegaba, sino de con cuántos segundos de error lo hacía. Si había un retraso, por mínimo que fuera, se investigaba la causa hasta sus últimas consecuencias para que no volviera a ocurrir. Era una actitud que rayaba en la obsesión. Uno de los delegados mexicanos, mientras revisaba los documentos, se dice que murmuró, en este país, no le permiten a los trenes dar excusas. Durante el desastre anterior, en México escuchamos excusas hasta el cansancio. Fue algo imprevisto. La tecnología era muy compleja. Necesitamos un poco más de tiempo. Todas y cada una de esas frases fueron erosionando la confianza del pueblo. Por eso, la filosofía japonesa nos golpeó con tanta fuerza. Construir las cosas para que no se rompan desde el principio. Arreglarlas antes de que fallen. Tratar un retraso no como una excepción, sino como una anomalía grave. La comparación ya no era sobre caballos de fuerza o diseño de interiores. La pregunta era otra: ¿con los trenes de qué país podríamos dejar de pedirle perdón al pueblo? ¿Qué elección nos permitiría no dejar una herida de vergüenza para la siguiente generación? Así, una conclusión empezó a tomar forma silenciosamente en México. No se trataba de si era caro o barato, si estaba cerca o lejos. Se trataba de qué tan en serio nos tomábamos la promesa de no repetir la misma pesadilla. Y la respuesta más contundente a esa pregunta la tenía, sin lugar a dudas, el Shinkansen de Japón. Cuanto más investigaban sobre el Shinkansen, más perplejos quedaban los responsables mexicanos.
No era solo que la tecnología fuera superior. Era algo mucho más profundo. En Japón, si un tren se retrasa un solo minuto, se emite una disculpa oficial. La primera vez que escucharon esto, muchos pensaron que era una exageración. ¿Un minuto de retraso? Eso no es un margen de error. No es normal que el clima o la cantidad de gente causen pequeñas variaciones. En Europa, un retraso de 10 minutos apenas es noticia. En México, un retraso de 30 minutos es martes. Para quienes habíamos aceptado la impuntualidad como algo normal, la mentalidad japonesa parecía extrema, casi neurótica. Pero conforme avanzaba la investigación, se dieron cuenta de que esa neurosis no era casualidad. En el sistema ferroviario japonés, un retraso no es un resultado, es una anomalía. Se analiza por qué ocurrió, dónde estuvo la falla, cómo se puede prevenir la próxima vez. Cada retraso se convierte en una lección que se incorpora a la planificación, al mantenimiento y a la capacitación. La premisa es no cometer 2 veces el mismo error. Esta filosofía era el polo opuesto a lo que vivimos con los trenes defectuosos. En aquel entonces, cada vez que surgía un problema, había una excusa preparada. No es perfecto, pero es lo que hay. Todavía está en fase de ajuste. Lo podemos compensar en la operación. En el mundo ferroviario japonés, esas frases simplemente no existen. No se pone en servicio algo que no sea perfecto. Si la seguridad no está garantizada al 100%, se detiene. Y si está en marcha, la responsabilidad es absoluta. Pero el golpe final fue su historial de seguridad. El Shinkansen, desde su inauguración, no ha tenido un solo accidente fatal de pasajeros. Ni uno. Y ha mantenido ese récord por casi 60 años en un país propenso a los desastres naturales. Terremotos, tifones, nevadas y a pesar de todo, se detiene cuando debe detenerse y avanza cuando debe avanzar. Esto no es buena suerte. Es un sistema diseñado para detectar anomalías, un personal entrenado hasta la obsesión, sobre todo, una cultura que no teme tomar la decisión de detenerlo todo si es necesario. Los responsables mexicanos empezaron a entender algo crucial: la tecnología japonesa viene después de un compromiso. Cuando ocurre un problema, está perfectamente claro quién asume la responsabilidad. El personal de campo no lo oculta, los gerentes no huyen, los directivos dan la cara. En nuestro fracaso anterior, la responsabilidad era un fantasma. Todos estaban involucrados y, al mismo tiempo, nadie tomaba la decisión final. Como resultado, el único que cargó con la rabia fue el pueblo. El método japonés era exactamente lo contrario. Si algo pasa, primero se disculpan, luego explican la causa y finalmente lo corrigen. Y este proceso no es un formalismo, es un mecanismo arraigado en su cultura. Eso fue lo que vieron en los documentos y en las visitas a Japón. Fue entonces cuando se dieron cuenta por primera vez. Lo que necesitábamos no era un tren más rápido. No era una tecnología deslumbrante. Lo que necesitábamos era un sistema que nos permitiera, de una vez por todas, dejar de darle excusas al pueblo. Un sistema que nos librara del miedo a que el tren no se detenga. Y el Shinkansen de Japón cumplía esas condiciones con una naturalidad pasmosa, como si fuera lo más obvio del mundo. Cuando se mira la cifra de cientos de miles de millones de pesos, la reacción instintiva de mucha gente es demasiado caro. Y es cierto, dentro del presupuesto nacional de México, esta inversión es gigantesca. ¿Cuántas escuelas, hospitales o programas ambientales se podrían financiar con ese dinero? Es natural que surjan esas preguntas. Sin embargo, lo que el gobierno y los expertos estaban viendo no era el gasto de un año. Lo que estaban calculando era el costo de volver a fracasar. Con la compra de los trenes defectuosos, un proyecto que se suponía barato terminó generando pérdidas monumentales. No solo el costo de la compra, sino los gastos de reparación, el caos operativo, la necesidad de transportes alternativos y, sobre todo, la pérdida de la confianza del pueblo. Un costo que no se puede medir en dinero, pero que ató de manos al país durante años. Los cientos de miles de millones de pesos eran una suma enorme, sí, pero era un pago único. En cambio,
El costo de perder la confianza es una deuda que crece cada día. Cada retraso aumenta la ira. Cada avería alimenta la sospecha. Hasta que llega un punto en que ya nadie espera nada. Para salir de ese hoyo, no basta con una mejora a medias. Se necesita un cambio radical, visible para todos. Los trenes europeos o americanos podían tener un costo inicial más bajo. Pero cuando México investigó a fondo, vio los problemas a largo plazo, la frecuencia con la que se necesitaban refacciones, la lentitud para responder a los problemas, los horarios diseñados asumiendo que siempre habría retrasos. Todos esos eran pequeños impuestos de estrés que, al final, pagaría el pueblo día tras día. Cada uno parece pequeño, pero sumados, se convierten en una fatiga social. El Shinkansen japonés, aunque caro al principio, presentaba un futuro diferente. Un sistema que funciona según lo planeado. Las señales de una posible falla se detectan antes de que ocurra. Si hay una anomalía, se detiene de inmediato y se elimina la causa. En otras palabras, los cientos de miles de millones de pesos no eran el precio de los trenes. Eran el precio de comprar un paquete completo, un diseño que minimiza las fallas, una operación con el valor de detenerse, y un sistema que no necesita excusas. Eso era lo que se estaba comprando. Además, para México, había otro factor crucial, la sostenibilidad. Nuestro país, con su enorme potencial solar y eólico, está cada vez más comprometido con las energías renovables. Y el Shinkansen japonés destacaba también en ese aspecto. La forma de sus trenes, diseñada al milímetro para reducir la resistencia del aire. Una filosofía de diseño que busca ahorrar hasta el último vatio de electricidad. Una obsesión por combinar velocidad y eficiencia. Esta no era una postura de marketing ecológico, era parte de su ADN de ingeniería. Los técnicos mexicanos sintieron una profunda conexión con esto. En lugar de elegir algo que parece barato y verde, pero que a la larga contamina más, eligieron algo que dura, que es eficiente y que, en consecuencia, tiene un menor impacto. Era una filosofía sorprendentemente similar a la que México aspira a tener. Así, la cifra de cientos de miles de millones de pesos cambió de significado. No era un lujo, era un seguro. Un seguro para no volver a traicionar al pueblo con su transporte. Un precio tan alto que es imposible huir de la responsabilidad. Una inversión tan grande que no permite mediocridades. Este dinero no era solo una compra, era un juramento de no dar marcha atrás. A medida que se acercaba el día de las pruebas de la tecnología japonesa en México, los rostros de los ingenieros y funcionarios se endurecieron. No era que no tuvieran expectativas. Era todo lo contrario. Les aterraba tener expectativas. Con los trenes defectuosos, al principio también hubo esperanza. Creyeron que el futuro iba a cambiar. Y recuerdan, hasta la médula de los huesos, en que terminó todo aquello. Por eso, esta vez, fueron cautelosos. Sin celebrar antes de tiempo. Sin entusiasmarse de más. Asumiendo que los problemas aparecerían. El día de la prueba, los directivos y los jefes técnicos subieron a los vagones en silencio. Nadie hablaba en voz alta. En el interior flotaba una tensión palpable. En el instante en que el tren comenzó a moverse, lo primero que sintieron no fue la aceleración. Fue el silencio. No había vibraciones molestas. No había ese bamboleo inestable que sube desde el suelo. La velocidad aumentaba, pero sus cuerpos no se sentían agredidos. Alguien contuvo el aliento. Algo tiene que pasar. En cualquier momento va a fallar. Pero no pasó nada. El movimiento era suave, como si se deslizara sobre un piso de mármol. Podías poner un vaso de café en la mesa y el líquido no se movía. Podías parar una moneda de canto y no se caía. Escenas impensables en los trenes anteriores. En aquellos, desde el momento en que arrancaban, tenías que tensar el cuerpo para no caerte. La vibración, el rechinar del metal, la sensación de que algo estaba a punto de romperse. El tren japonés no tenía nada de eso. Había eliminado el espacio mismo para que entrara la ansiedad.
Lo que sorprendió aún más a los responsables fue el sistema de monitoreo. El estado de cada componente del tren se vigilaba en tiempo real. Cualquier señal de una posible anomalía se detectaba con antelación. No se trataba de reaccionar en pánico cuando algo se rompía, sino de actuar antes de que se rompiera. Con la experiencia pasada, primero se detenía el tren y luego se ponían a buscar la causa. A veces, ni siquiera sabían por qué se había detenido y simplemente intentaban reiniciarlo. Eso se había vuelto normal. Conforme avanzaba la prueba, el aire dentro del vagón cambió. La tensión se convirtió en desconcierto, y el desconcierto en una silenciosa certeza. Esto es otra cosa. Esto es fundamentalmente diferente a todo lo que conocemos. Se dice que, al terminar el recorrido, nadie habló durante un buen rato. Finalmente, alguien rompió el silencio. Esto sí se lo podemos explicar al pueblo. Esa frase tenía un peso enorme. Poder explicarlo significa no tener que huir. Significa no tener que inventar excusas. Un alto funcionario murmuró en voz baja. Tal vez con esto por fin dejemos de pedir perdón por el metro. En ese instante, la cifra de cientos de miles de millones de pesos adquirió por primera vez un sentido real, tangible. Dejó de ser un número en un presupuesto para convertirse en un valor que se podía sentir en el cuerpo. Pero este no era el final. La verdadera prueba vendría cuando comenzara la operación diaria, cuando millones de mexicanos lo usaran todos los días. Y la pregunta final era, ¿cómo vería el mundo esta elección? Cuando la decisión de México se hizo pública, las reacciones de expertos y usuarios de todo el mundo no se hicieron esperar. Sorpresa, aprobación y un toque de envidia. Un ingeniero de transporte de Estados Unidos lo expresó así: el Shinkansen es legendario. Su seguridad y precisión no son una cuestión de cifras, están a nivel cultural. Esa cantidad de dinero es enorme, pero como pago para garantizar que no habrá fracasos, es comprensible. Un usuario de Rusia describió su experiencia de esta forma: viajar en el tren bala de Japón no es un traslado, es una experiencia. Vas a una velocidad increíble, pero te sientes en calma. Si un país quiere cambiar de verdad la vida de su gente, esta es la elección correcta. Sin embargo, desde Europa también llegaron reacciones más complejas. Un responsable ferroviario de Alemania fue honesto: sinceramente, nos duele. Quizás nosotros nos hemos enfocado demasiado en los costos. El perfeccionismo japonés parece una locura, pero viendo los resultados, tenemos mucho que aprender. Esta reacción global demuestra el verdadero peso de la decisión de México. Esta inversión no fue solo para comprar equipo. Fue una declaración de ruptura con el pasado. En la era de los trenes defectuosos, de México se decía, otra vez con retrasos. Otra vez se averió. Otra vez sin explicaciones. Al elegir el Shinkansen, el país comenzó a recibir una evaluación completamente opuesta. ¿Cómo logran esa disciplina? ¿Por qué son tan puntuales? ¿Cómo alcanzan ese nivel de seguridad? La verdadera ganancia de esta inversión no se puede medir en dinero. Es el tren que llega a tiempo cada mañana. Es la tranquilidad de subirte sin miedo a que se descomponga. Es la confianza de sentir que tus impuestos se están usando correctamente. Cuando todo eso se sume, el pueblo finalmente podrá pensar: aquel fracaso no fue en vano. Aquella decisión no fue un error. Retomemos la pregunta inicial. Lo que México compró no fue un tren. Fue un sistema para acabar con el terror a no poder detenerse. Fue el compromiso para salir de una cultura de política y excusas. Y fue una elección para no dejar una herida de vergüenza a la siguiente generación. ¿Fue demasiado caro? La respuesta está en el silencio de un andén, esperando un tren que llega, puntual, todos los días. Que no ocurra nada es el mayor de los éxitos. Y para conseguirlo, México eligió al Shinkansen de Japón. Esta decisión va más allá de los trenes. Se trata de en qué gasta un país su dinero y qué es lo que se compromete a proteger. Y esa postura es lo que el mundo entero está observando. ¿Qué te ha parecido este video? Tu opinión es muy valiosa para nosotros, así que déjanos tus comentarios.
Y no olvides suscribirte y darle like para que sigamos creciendo juntos.